DataSur es una experiencia digital de servicio de información y conocimientos para que el decisor de cada empresa y su equipo de trabajo puedan tomar decisiones estratégicas y relevantes para su exitosa estrategia comercial a nivel internacional basada en la realidad de los mercados. Nuestra propuesta en DataSur está especialmente diseñada para tres grandes sectores: exportadores, importadores y facilitadores del comercio exterior en América. Para cada uno de estos grandes sectores tenemos preparada una propuesta de valor diferenciada y de acuerdo con sus necesidades. La toma de decisiones basada en el análisis de datos requiere que estos provengan de fuentes confiables y sin sesgos. Con más de 20 años de experiencia, DataSur cuenta con alrededor de 3.000 clientes y más de 10.000 usuarios activos. En DataSur buscamos entregar una verdadera experiencia a las empresas que los impulse a generar más negocios y que accedan a nuevas oportunidades comerciales, entendiendo el entorno internacional en el que se desarrollan. En ese sentido, además de los datos de importaciones y exportaciones, brindamos contexto y conocimiento a través de capacitaciones, charlas y clases magistrales en diferentes ámbitos relevantes en comercio exterior, como también conocimientos relacionados a inteligencia competitiva. Actualmente cuenta con información detallada de múltiples países de América y el mundo, junto con representaciones en América, Europa y en su casa matriz en Chile, además de una cobertura de información de importaciones y exportaciones para más de 50 países. Siente la seguridad de trabajar con nosotros y encontrar un aliado comercial. Contamos con una red de convenios y alianzas con más de 50 cámaras y asociaciones en América Latina, con las que trabajamos continuamente en potenciar la acción de nuestros clientes, difundiendo beneficios y siendo un puente de conexión en cada una de estas instancias. Te invitamos a ser parte de la experiencia DataSur. Síguenos en nuestras redes sociales. Hola, hola a todos. Muy buenos días. Espero se encuentren súper bien. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo webinar de DataSur. Mi nombre es Diego Rojas y soy coordinador de marketing. Y bueno, a continuación les presentaremos un nuevo evento muy interesante por lo demás, que se trata sobre lo haciendo negocios. En esta ocasión abordaremos Estados Unidos. En este webinar descubrirás cómo aprovechar al máximo las oportunidades de negocio en uno de los mercados más grandes del mundo. Conocerás además los principales requisitos legales, la cultura empresarial y el cómo estudiar el mercado para una eficiente estrategia de venta. Este es un webinar que realizamos junto a una de nuestras grandes alianzas estratégicas que es Mont Group, y es así como presento a Omar Morales, quien iniciará esta excelente exposición. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenos Todo muy días. bien, muchas gracias. Buen día. ¿Iniciamos entonces? Sí, perfecto, sí. Comentarles también a los participantes que está el chat para que puedan realizar cualquier duda, pregunta. Vamos a estar súper disponibles para poder responder todo lo relacionado con este webinar y su temática. Dale nomás, Omar. Muchas gracias, Dios. Buenos días. En primer lugar, les agradezco el interés en participar en este webinar. Yo soy abogado del Grupo Mont, trabajo en la División Internacional. En su momento hice un máster en Derecho en la Universidad de Boston, en Estados Unidos, una experiencia muy interesante. Y hoy día les voy a hablar ciertas generalidades sobre Estados Unidos como mercado de destino, cómo establecerse en Estados Unidos y tema impositivo, que es lo que yo principalmente me dedico, tributación internacional. Estados Unidos como mercado es conocido como uno de los países más fáciles y abiertos para hacer negocios. Eso se manifiesta, por ejemplo, en cuanto usted demore en hacer una sociedad cuando llega a Estados Unidos, lo que no significa que esté listo para operar en forma inmediata, pero es muy simple llegar como una empresa. El mercado de consumo más grande del mundo, la población son 330 millones, está dentro de los países más poblados del mundo, es un país multicultural con grandes conexiones internacionales, existe alto nivel de competitividad en los actores del mercado y como es un estado federal, también existe mucha competitividad entre los estados. Hay mucha segmentación de consumidores, mercados muy especializados que siempre tienen, como es un mercado de consumo tan grande, posibilidad de hacerse la América, como se ha dicho siempre. Ahora, operar desde Estados Unidos otorga en sí un prestigio a nivel internacional. Estados Unidos, estuvimos con Fernanda hace poco en Select USA, una feria destinada a atraer inversionistas
hacia Estados Unidos y nos decían que por 11 años consecutivos Estados Unidos es el país que ha recibido más inversión extranjera directa en el mundo. Otra cosa importante, el sistema judicial es muy eficaz, porque una cosa son las leyes que pueden ser muy bonitas y otra es cuando usted va a tribunales a reclamar sus derechos porque no se ha cumplido un contrato, porque no le han pagado una obligación. Entonces, el sistema judicial estadounidense es muy eficaz en ese sentido y tengan en cuenta que siendo un estado federal hay sistema judicial a nivel estatal y sistema judicial a nivel federal. Ahora, cuando hay un extranjero involucrado en un caso, él siempre puede elegir si va al sistema estatal o al sistema federal. Eso es un primer punto sobre eso del sistema judicial. Ahora, en temas impositivos, cuenta con favorables tasas impositivas. Estamos hablando desde el año 2017 con una tasa del 21% de impuesto a la renta empresarial, que en Chile se llama impuesto de primera categoría, versus 27-35% en otros países en Latinoamérica. Existen además beneficios tributarios por estado, incentivos para establecerse en un estado determinado o establecer ciertas industrias. Los estados más o menos se especializan en algunos sectores. Vamos ahora con los tratados de libre comercio. Estados Unidos ha sido un promotor de los tratados de libre comercio a nivel mundial, de la liberalización de la economía a nivel internacional, desde mediados del siglo XX, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial. No obstante, no ha suscrito tantos convenios internacionales, tratados de libre comercio, como Chile, por ejemplo, que tiene prácticamente el 95% de su comercio internacional según tratados de libre comercio. Para Estados Unidos esta tasa es del 35%. No obstante, el 99% de su comercio se realiza a través de acuerdos con el Tratado Marco, que es la Organización Mundial de Comercio. Y hay un 65% que queda regulado solamente, digamos, por las normas de la OMC, más que por tratados específicos. Ahora, los países sudamericanos que tienen tratados de libre comercio vigente, está Colombia, Perú y Chile, Panamá también en Centroamérica y República Dominicana en Centroamérica. Pero estamos focalizados hoy día en el Cono Sur o en Sudamérica. Ahora, sobre el Tratado de Chile de Libre Comercio, es bastante completo y amplio este tratado, tiene muchos capítulos, no solamente comercio de bienes, sino también de servicios, protección de propiedad intelectual, protección de inversiones, y algo muy interesante para los chilenos es que contiene una categoría especial de visas a la que pueden acceder nacionales de nuestro país, y siempre hemos escuchado que estas visas no se utilizan todas, siempre sobran cupos, para que lo tengan en cuenta los que están interesados en migrar a ese país. Ahora, al momento de establecerse en Estados Unidos, bueno, pueden partir, digamos, como un individuo directamente, lo que normalmente no se hace. Los empresarios normalmente operan a través de sociedades como una forma de limitar la responsabilidad o riesgo del negocio. Entonces, existen las denominadas sociedades de responsabilidad limitada, que ya se llaman LLC, de Limited Liability Company. Y lo interesante de las LLC es que pueden tener un tratamiento tributario diferenciado. Puede ser transparente o no transparente. Si es transparente, los que tienen que pagar los impuestos son los miembros. Allá se llaman miembros a los socios de las LLC. Y los miembros quedan afectos, si son personas naturales, a tasas personales del impuesto a nivel federal, sin perjuicio de los impuestos estatales, y se opera como una entidad legal del exterior, queda afecto a una tasa del 21%, que es la tasa del impuesto corporativo, y sin perjuicio lo que puede aplicar luego a la distribución de dividendos, que también puede quedar afecto a impuestos. Ahora, esto de si es tratada de forma transparente o no transparente la LLC, es una elección que hace el contribuyente, y una vez hecha la elección dura por 5 años. Ahora, ¿qué pasa si decide no ser transparente? En ese caso va a tener el mismo tratamiento que una sociedad anónima, que en Estados Unidos se llaman corporations. De ahí Inc., Incorporated, Corporation, son las sociedades anónimas. No confundir que en Chile las corporaciones son entidades sin fines de lucro que tienen ciertas características. Ahora, el régimen tributario en este caso queda afecto a un 21%, igual que una corporation,
Y en el caso que sean sus accionistas residentes en Estados Unidos, quedan afectos a las tasas personales a nivel federal, también a nivel estatal según corresponda, y en caso que el accionista sea una persona jurídica extranjera, en principio queda afecto esa distribución que se haga de dividendo a una tasa del 30%, lo que deja la carga tributaria total en más o menos un 44%, que no es muy diferente a la carga tributaria total que tienen los chilenos residentes en Chile y los no residentes que son residentes de países sin convenio de doble imposición con Chile que invierten en Chile. La corporation es lo que le acaba de decir, 21%, 30% en la distribución. Este 30% puede verse disminuido cuando va al exterior, si existe un convenio de doble imposición vigente. Ahora, sobre convenios de doble imposición de Estados Unidos con Sudamérica, tiene solamente vigente con Venezuela, desde hace muchos años. Con Chile tiene suscrito de hace más de 10 años un convenio de doble imposición que todavía no ha sido aprobado por el Senado. Y en espera de esa aprobación, la legislación tributaria chilena tiene una regla de tratamiento especial para los inversionistas estadounidenses en Chile, que los considera como si tuvieran convenio vigente, y eso significa que su carga tributaria total al final es un 35%, que es más beneficiosa que a los residentes en Chile. Ahora, ¿qué pasa cuando usted es extranjero no residente? ¿Cuáles son los impuestos a que puede quedar afecto? En primer lugar, y siempre esto teniendo en cuenta que no hay un convenio de doble imposición, que ya les dije, el único vigente es el que hay con Venezuela en Sudamérica, pero en Sudamérica es correcto, quedan afectas a una tasa de un 30%, lo que en general se denomina rentas pasivas, intereses, dividendos y royalties. Y a menos que este no residente realice alguna actividad comercial dentro de Estados Unidos, y en ese caso se le va a considerar que esos ingresos que percibe tienen un tratamiento tributario diferente, que es el ESI o Effectively Connected Income, que la fórmula es Income Effectively Connected to US Trade or Business, o sea, ingresos efectivamente conectados a un negocio o comercio dentro de Estados Unidos. Si el que está en ESI, digamos, es una persona natural, queda afecto a impuestos a nivel federal, personales, con tasa del 10 al 37, ahí vamos a ver más adelante los tramos, salvo que un CDI pudiera modificar estas tasas. CDI son convenios de doble imposición. Ahora, extranjeros no residentes son no solamente personas naturales, sino también a sociedades extranjeras. Y las sociedades extranjeras quedan afectadas por sus ingresos ESI a una tasa del 21%. Aquí tenemos las tasas personales a nivel federal, que parten en un 10% hasta el tramo de los $14.650 y llega hasta un 37% para ingresos sobre $539.900 o más. Existe también el denominado Branch Profit Tax, que es un impuesto que se cobra a la agencia. La agencia extranjera que hace negocios en Estados Unidos, que afecta a la tasa corporativa del 21%, y además, cuando haga distribución a sus accionistas, queda afecto a un 30% adicional, y de nuevo llevando la carga tributaria a aproximadamente un 44%, igual como si fuera una filial de una sociedad extranjera. Filial y sucursal tienen una diferencia, me imagino que algunos de ustedes la ubican esto, cuando es sucursal, es la misma persona jurídica extranjera haciendo negocios en otro país, mientras que si es filial, es una sociedad local haciendo negocios localmente. Ahora, además de estos impuestos que están a nivel federal, que son los que les estaba mencionando, también existen impuestos a nivel estatal, y existen diversos impuestos a nivel estatal. Impuesto a la renta de las personas, impuesto a la renta de las empresas e impuesto a las ventas de bienes. Ahora, para desarrollar negocios en un estado, uno tiene que registrarse en ese estado, si no tiene una empresa establecida en ese estado. Por ejemplo, una sociedad de Florida
que tiene sus clientes en Texas, por ejemplo, tendría que registrarse en Texas como si fuera una sociedad extranjera. En eso funciona bastante federal el sistema federal de Estados Unidos. Ahora, aquí tenemos las tasas que existen a nivel estatal por impuesto corporativo. Pueden ver que en Texas, Nevada, Washington, el estado de Washington, Wyoming, Dakota del Sur y Ohio no hay impuesto a la renta de las empresas. California tiene una tasa de 8,84, Nueva York 7,25. Delaware, que normalmente se dice que no tiene impuesto, tiene una tasa del 8,70. Lo que pasa es que Delaware tiene un régimen de impuesto territorial. Le cobra esa tasa solo por las rentas generadas dentro de Delaware. Entonces, si es una sociedad de Delaware que no hace negocios en Delaware, sino que vende hacia afuera de Delaware, dentro de Estados Unidos o en el mundo, no va a quedar efecto este impuesto corporativo en Delaware porque son rentas de fuente extraterritorial. En Florida, que muchos son familiarizados con este estado por Miami, que es una gran ciudad, digamos, que a los latinoamericanos les gusta mucho, la tasa para impuesto a la renta de las empresas es 5,5. Las tasas de impuesto a las personas a nivel estatal son las que se ven en esta diapositiva. Tienen, por ejemplo, Florida no tiene impuesto a las personas, Texas tampoco, Tennessee, Dakota del Sur, Wyoming y Nevada. Nueva York tiene un 10,9, California 13,13. Ahora, el impuesto estatal, no lo dije en la transparencia anterior, el impuesto estatal es gasto para el impuesto federal, no es crédito. Entonces, es una deducción de la base imponible sobre la cual se aplica la tasa del impuesto federal. Hay diferentes alternativas en los impuestos personales, tasas fijas, tasas progresivas, o bien tasa tributación limitada solo a intereses, dividendos, ganancia de capital, y también, como les comentaba, estados que no tienen impuestos. Ahora, impuestos a las ventas. Esto es parecido al IVA, pero no es igual porque el impuesto a la venta se aplica al final de la cadena y en los proveedores hacia atrás no debería aplicar. Por eso se diferencia del IVA. En Florida, esta tasa llega al 7,01, tasa combinada. Allá pueden haber impuestos también a nivel municipal. Entonces, siempre estas tasas, no basta saber la tasa a nivel estatal, sino que tiene que tener cuidado también con la tasa a nivel de la ciudad en la que usted está operando. Nueva York, 8,52%, Montana no tiene impuestos a las ventas de servicios, Oregon tampoco, New Hampshire tampoco, Delaware tampoco. Texas, 8,2%. California 8,82 y Florida ya lo había comentado. Ahora, estos impuestos a las ventas gravan la venta de bienes, no la prestación de servicios, solamente venta de bienes. Y lo que les decía, grava al consumidor y esa es cascada si es que hay varios proveedores cobrando el impuesto, pero cuando son intermediarios, ellos no deberían pagar el impuesto para evitar precisamente aumentar la carga tributaria en cascada. No existen pagos provisionales obligatorios del impuesto anual y cada estado tiene su régimen especial, como lo hemos señalado. Ahora, retenciones de impuestos. En general, cuando ustedes prestan servicios desde el exterior hacia Estados Unidos no aplica ninguna retención, por regla general. Entonces, si es una empresa, digamos, colombiana, chilena o peruana, que le está prestando servicios a un cliente en Estados Unidos, desde afuera de Estados Unidos, no va a haber retención. ¿Y qué pasa si va a prestar servicio, manda a algún personal de su empresa a prestar ese servicio o a completar la prestación de servicio? Ahí va a quedar efecto impuesto por estar haciendo negocios dentro de Estados Unidos y eso va a calificar de ESI, o sea, Effectively Connected Income. Ahora, les dije anteriormente que la retención del 30% aplica sobre intereses. Sin embargo, los intereses por depósitos en bancos de Estados Unidos no quedan afectos a impuestos en la medida que el extranjero declare en un formulario que es extranjero para fines impositivos y no tiene residencia en Estados Unidos. Eso sería lo que yo les puedo comentar por mi parte. Dejo con ustedes a Fernanda y preguntas las vamos a revisar al final.
Perfecto, Mar, muchas gracias por tu excelente presentación. Y bueno, le doy el pase entonces a Fernanda para que nos pueda comentar también directamente in situ desde Estados Unidos todas las implicancias que tiene el hacer negocios con este gran país. Hola, buenos días para todos. Bueno, como ya lo dijeron, mi nombre es Fernanda Mondaca. Llevo ya cerca de 13 años trabajando con empresarios que vienen a los Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades y de expandir sus negocios internacionalmente, así que pretendo en esta presentación poder transmitirle toda esta experiencia y que les sea útil para los planes futuros que tienen con Estados Unidos. Voy ahora a compartir la presentación. Aquí. Ok. Ya. Perfecto. Bueno, la primera pregunta que todo el mundo hace y que todo empresario necesita resolver son cuáles son los pasos necesarios para poder saber cómo operar en este complejo mercado que en el fondo todo el mundo busca poder llegar, pero requiere más que ningún otro país una estructuración bien clara respecto a cada uno de los pasos que tienes que hay que cumplir, y por eso quise armar esta diapositiva para poder profundizar un poquito más en cada uno de ellos. Lo primero que puede sonar como obvio, pero muchas veces no lo es definir el modelo de negocio y cuál será la actividad a desarrollar. Esto es muy importante hacerlo al detalle, porque sucede que muchas veces, voy a dar un ejemplo concreto que es más fácil entenderlo así, una empresa que viene a operar en logística porque tiene logística en el país donde está actualmente y acá quiere hacer lo mismo, muchas veces al analizar y hacer una investigación de mercado profunda se dan cuenta que la logística hay que partir primero terciarizando algunos servicios para en el futuro poder aplicar el mismo modelo de negocio que está en el país de origen. Es muy importante que cuando uno llegue a este país investigue muy bien cómo funciona cada una de las industrias, porque acá el tema de terciarizar servicios es casi clave al momento de llevar un modelo de negocio y poder aplicarlo. Así que por eso quise incluir este punto, es súper importante que lo hagan de manera bien detallada. Después, un punto muy importante es la definición de su estructura tributaria y corporativa internacional. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces las empresas tienen matrices en distintos lugares o la holding está en otro país y todo ese movimiento implica el aprovechamiento de beneficios tributarios en cada uno de estos países. Entonces es muy importante analizar la estructura internacional de cada uno de los países y que se pueda armar una estructura corporativa que permita el aprovechamiento de todos esos beneficios tributarios que son producto de los tratados de libre comercio entre los distintos países. Y un punto importante que acá lo puse entre paréntesis, el tema migratorio es muy importante porque es lo que pasa, que muchas veces los dueños de las compañías, el plan futuro, 5, 10 años es venirse a vivir acá, y para eso es necesario empezar desde el minuto 1 a pensar y dar los pasos correctos para que eso sea posible en el futuro. Así que es muy importante meter todo esto en un grupo y analizarlo de manera por separado. El tercer punto que lo mencionó Omar en su presentación, identificar el estado donde operar. Aquí todos los estados funcionan de manera independiente y como bien lo dijo Omar, todos compiten en traer la inversión extranjera, y eso mismo hace que cada estado tenga incentivos y que también tenga un control en la operación de las compañías. No quiere decir que una compañía incorporada en Florida no pueda vender en Ohio, pero sí quiere decir que si esta operación en Ohio está contratando gente, está arrendando bodegas y ya tiene una operación más sólida en términos logísticos y operativos, el Estado sí o sí va a exigir en algún punto que esa compañía se venga a instalar acá. No estamos hablando de vender, o sea, yo puedo tener incorporado un negocio en cualquier estado y el cliente va a tener confianza en mí porque soy una compañía que vengo de otro estado y ya estoy incorporada en Estados Unidos. Pero aquí ya pasamos a temas más regulatorios. Es importante que si la operación empieza a ejecutarse en otro estado, es importante abrir esa compañía en ese mismo estado que se llama una compañía subsidiaria de la que originalmente se formó en el primer estado. Después el siguiente paso, crear la compañía. La creación de compañías acá es muy rápida, son procesos, en casi todos los estados son virtuales.
Lo relevante aquí es la dirección. Es muy importante tener una dirección que no sea dirección virtual. ¿Por qué? Porque si bien para hacer la compañía va a servir la dirección virtual, al momento de pasar al paso de crear una cuenta bancaria, el banco esas direcciones no las considera válidas. Por lo tanto, es importante tener una dirección física y no virtual. El siguiente paso es la obtención de un número de identificación tributaria. Este número es el número de identificación tributaria para el pago de impuestos. Es un número que se obtiene rápidamente si uno tiene un Social Security Number, que es como el número de identificación fiscal de cada una de las personas, pero si los dueños no lo tienen, esto se está demorando cerca de 2 meses actualmente debido a todo lo que generó la pandemia, que todavía el área de asignación de estos números todavía no está funcionando como antes, está demorando eso aproximadamente. El siguiente paso es la apertura de una cuenta bancaria. La cuenta bancaria aquí es clave, o sea, un negocio no puede operar sin cuenta bancaria, porque la cuenta bancaria va a ser la base de la contabilidad que vamos a hablar más adelante. Es muy importante que tengan una cuenta de banco. Y el último punto, muy importante también, identificar las responsabilidades fiscales, saber qué es lo que yo tengo que tener para cumplir con todas las responsabilidades fiscales que me determinan estatalmente y federalmente. Como dijo Omar, es súper importante que tengan identificación de todo lo federal y estatal, que son dos caminos absolutamente distintos. Y por supuesto, las responsabilidades operativas, por ejemplo, el tema de las licencias. Y ahí puse mercado de criterio. Estados Unidos, yo siempre digo que es un mercado de criterio porque en el fondo no está todo escrito, pero sí es importante que el criterio te lleve a hacer la investigación necesaria para saber qué es lo que yo voy a hacer. ¿A qué me refiero? Que a lo mejor yo en mi país no estoy acostumbrado a tener una licencia para ejecutar cierto tipo de actividad, pero mi criterio me dice que a lo mejor es bueno sí tenerla, porque en el fondo eso me marca una diferenciación. Ese criterio es súper importante considerarlo porque muchas veces no tener criterio te lleva a no estar cumpliendo con la normativa local. Bueno, ahí el tiempo estimado va a depender, por supuesto, en la creación de la compañía hasta obtener una cuenta bancaria. Eso depende 100% del número de identificación tributaria que les dije que se demoraba como 2 meses, pero crear la compañía son 2 días y la cuenta bancaria son 2 horas yendo a la oficina a una de las branches del banco, con eso es suficiente. Lo que toma tiempo hoy día es el número de identificación tributaria. Prácticas bancarias en Estados Unidos. Esto requiere como un slide en separado porque, por lo que les comenté hace poco, la cuenta de banco es la base de la contabilidad en cualquier negocio. Esto quiere decir que la contabilidad, la información de la cuenta bancaria pasa a unos software. Esos software categorizan las actividades. O sea, la empresa las debe categorizar, el encargado contable, y esa información es la que va a ocupar el contador para hacer la declaración tributaria a final de año. Es esa la base de la información. Entonces, muy importante tenerla, por lo tanto también tiene un alto nivel regulatorio. Acá en Estados Unidos existe mucho lavado de dinero, por lo tanto cuando empiezan a fluir cantidades de dinero altas, lo más probable es que las cuentas sean bloqueadas, pasar los medios de seguridad, transferir, entre más grande el monto es más difícil transferir, hay más métodos de seguridad. Entonces es algo que hay que considerar y que hay que tomarlo como un punto importante al momento de operar acá. Eso también hace que, si bien hay políticas federales que aplican a la industria bancaria, cada entidad bancaria puede tener su propia política, porque producto de una mala experiencia con algún cliente, ellos pueden decir, bueno, a partir de ahora ya no vamos a aceptar este tipo de clientes con ciertas características. Por eso también la residencia es un factor clave. No le abren cuentas a extranjeros que no tengan alguna cuenta de luz, de agua, de teléfono con una dirección de acá. Son muy pocos bancos los que lo están haciendo, y por eso también es súper importante ir como monitoreando las políticas de cada banco para saber si está este espacio. Muchas veces nos pasa que los clientes llegan y nos dicen, no, si a mí un banco me abrió una cuenta sin ningún problema. Y yo le digo, bueno, puede ser porque hay bancos que tienen unidades internacionales que reciben a los empresarios extranjeros de otros países para abrir cuenta, pero eso no es una cuenta regular de negocio, tiene muchas más complicaciones, tiene muchas más medidas de seguridad, los costos son mucho más altos. Entonces la recomendación nuestra es siempre intentar tener una cuenta de negocio regular para poder operar con más fluidez.
Los tiempos, los costos y conceptos asociados a las transacciones son los que les dije recién. Una cuenta del área internacional puede tomar todo mucho más lento, puede hasta suceder que si les entra una suma grande de dinero, el banco detiene la transacción y le pide al cliente más información para poder validar ese monto. O sea, realmente es súper importante que el tipo de cuenta sea lo más fluida posible. Respecto a las licencias y regulaciones, es súper importante que se definan las licencias para operar de acuerdo al rubro. Acá no existe un giro, no sé cómo se llamará en otros países, pero en Chile se llama un giro, es decir, cuando uno inscribe una sociedad, tengo que decir a qué me voy a dedicar. Acá no es tan relevante, se puede dar una idea general, pero lo que va a determinar la actividad que realiza la empresa son las licencias que yo necesito. Yo necesito tener claro que si yo presto un servicio profesional, por ejemplo, de abogado, necesito una licencia, no puedo prestarlo sin esa licencia. Si yo tengo una empresa logística y muevo camiones, necesito una licencia que me permite operar camiones. Eso es muy importante y eso es parte, la compañía está creada, lo importante son tener estas licencias en orden, porque si te llegan a fiscalizar y tú no tienes la licencia necesaria, lo más probable es que te pasen una multa que va a ser bastante alta. Porque también existe mucho proteccionismo en algunas industrias. Las industrias de servicios profesionales están muy protegidas, la industria de la construcción está protegida. Hay algunas industrias que tienen un nivel de proteccionismo bastante alto, que si la persona no estudió acá, por ejemplo, es imposible que pueda ejercer alguna profesión o alguna asesoría. Por eso está completamente prohibido el ejercicio legal del servicio que se presta. Acá entra también el criterio, porque en el fondo yo te puedo asesorar con un contrato, quizás, y no soy abogado que estudié acá, y en el fondo, ¿cómo descubren que yo lo hice? Por criterio, nada más que por eso, porque al momento que yo tenga que ocupar ese contrato, si voy a un juicio y ese contrato no está validado por un abogado que sea licenciado, lo más probable es que me voy a meter en un tremendo problema y el juicio no voy a tener ninguna herramienta. Entonces, en el fondo, es ahí donde aplica el criterio. La ley y la regulación en todos los estados donde la empresa tiene operación. Todos los estados tienen distintas regulaciones, entonces es muy importante saber a qué entidad acudir y cuál es la entidad que regula las licencias y los permisos para estar siempre en norma, tanto federal como estatalmente. Y también, por supuesto, el estado donde se contratará gente. Es muy importante saber dónde yo voy a contratar mis personas. Hoy día que estamos en un mundo muy digital, pasa mucho que las empresas operan en Florida y contratan gente en otro estado. Al momento de uno tener personal en otros estados, ejecutando en otros estados, ya ahí yo ya voy a necesitar subsidiaria, porque el estado va a exigir que esa empresa ya tenga su subsidiaria porque está trabajando con gente en el estado. Distintos son las labores digitales. Si está haciendo un trabajo solamente en computador y está sentado en su casa en Wisconsin, no va a ser relevante que yo abra ahí, porque en el fondo él me está prestando un servicio de manera digital. La ley laboral, que es algo que nos preguntan mucho, la regulación aquí está por federal y por estado. Hay una ley que cubra todo el país y ya después hay que ir a cada uno de los estados. El nivel regulatorio es bastante bajo, solo regula las horas y las leyes sociales básicas. Fuera de eso no hay muchas regulaciones. Lo que sí ocurre es que las empresas grandes tienen sus propias políticas y sus propias regulaciones, porque esto de que sea con un bajo nivel regulatorio hace que una empresa pueda contratarte y despedirte en cualquier minuto y tú como empleado puedas entrar o salir de una empresa en cualquier minuto. Entonces eso hace que las grandes marcas, para mantener a su gente, tengan sus regulaciones internas o sus beneficios internos, y además a nivel federal y estatal a veces las regulan de manera distinta. Esos son dos puntos bien importantes a considerar, pero las empresas medianas y pequeñas generalmente solamente están reguladas por horas y leyes sociales, y ya los otros son beneficios que quiera dar la compañía a sus trabajadores para mantenerlos más tiempo. Yo siempre digo, acá se habla más de beneficios que de derechos. Los únicos derechos que están muy bien definidos son lo que tiene que ver con el abuso, el maltrato, discriminación, pero todos los otros derechos que tienen que ver con otro tipo de cosas distintas a esto no es algo que está regulado, más bien es parte de lo que cada compañía quiere ofrecerle a sus trabajadores. Por eso mismo los contratos son de mutuo acuerdo, no hay por ley la obligación de tener un contrato con el trabajador, pero sí
por este bajo nivel regulatorio de ida y vuelta de trabajadores, muchas veces las empresas te hacen firmar un contrato para asegurar que tú por lo menos vas a estar un tiempo ahí, y también a veces cuando necesitan confidencialidad también lo hacen por ese motivo. Voy a correr acá que no veo el último punto. Ok, no, es flexible para el empleado y para el empleador, es bastante flexible, es para los dos lados, no solamente para uno. El tío Sam es como se le dice localmente al Servicio de Impuestos Internos. Ellos tienen un nivel, un nivel regulatorio, digamos, y tienen bastante control. Acá es donde más toma relevancia el tema del criterio, porque en el fondo, si bien no hay un control muy rígido sobre las empresas, los contadores que te hacen la declaración a final de año son los que te ponen las alertas de si tú estás cumpliendo o no los criterios. También es muy importante que mientras se lleva el sistema de registro contable, se ocupe mucho el criterio. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo, si estoy metiendo 5 idas a comer a la semana, no tiene sentido porque yo estoy metiendo quizás algunas comidas personales y tengo que usar el criterio para decir, mira, una comida semanal de negocio tiene sentido y es criterioso, pero si pongo 5 claramente se va a ver como que estoy invirtiendo demasiada plata en restaurantes y va a ser una alerta que pueda saltar al Servicio de Impuestos Internos y te pueden hacer una auditoría, y cuando ya el impuesto interno te hace una auditoría, ya ahí estás como con la marca y es una señal de desconfianza que yo creo que a nadie le gustaría tener, porque en el fondo las fiscalizaciones aumentan. Por eso es súper importante un orden en la administración, es muy importante que sepan dónde, cuándo y cómo se gastó y tener los recibos. No tomar decisiones en base a supuestos, siempre apoyarse de profesionales, preguntar si esto aplica, si esto no aplica, y asesorarse localmente en cada decisión que se deba tomar. Aquí voy a hablar rápidamente de los visados, que es algo que siempre nos preguntan. Aquí los visados se definen en los con oferta de trabajo y sin oferta de trabajo. Los que tienen oferta de trabajo, ahí están las dos visas, las HB, que ahí yo puse H1B y H1B1 porque Chile y Singapur tienen un beneficio especial, que Omar habló de esa visa de trabajo, y los cupos siempre sobran generalmente, pero para el resto de los países la visa se llama H1B y hay 65.000 cupos, y son para empresas que tienen una solidez financiera y que necesitan contratar un personal calificado. Esa persona tiene que cumplir con ciertos criterios profesionales y se puede traer desde otro país para trabajar aquí. Nos preguntan mucho que si la propia empresa puede contratar a su dueño, digamos, con esta visa. Hay casos que sí se puede hacer, pero hay que armar el caso migratorio. Eso quiere decir que la compañía hay que moverla de cierta manera, preocuparse que se cumplan ciertos criterios para que cuando esta empresa ya esté sólida, su propio dueño pueda pedir la H1 o H1B para él mismo. La L1 son visas generalmente de grandes compañías que tienen una filial, que si quieren abrir una filial en otro país y quieren transferir a su empleado. Puede sonar una visa bastante fácil, pero no es tan fácil porque la operación que tenga que tener en Estados Unidos tiene que contratar 10 empleados mínimos, por ejemplo. Entonces los requisitos de la empresa filial en Estados Unidos son bastante más complejos. La operación tiene que ser sustancial y la persona tiene que demostrar que ha trabajado 12 meses mínimo en la empresa matriz. Y no sé si se va de Perú a Estados Unidos, tiene que demostrar que trabajó en Perú por mínimo 12 meses. Y estas son las que no tienen oferta de trabajo, son las visas E1 y E2, ahí puse los países que pueden acceder a esta visa, que son Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Brasil. Se diferencian la E1 y la E2, que uno es intercambio comercial interno y el otro es intercambio comercial con otros países. Ambas requieren una inversión de $100.000 aproximadamente y se renueva anualmente en el caso de algunos países, y hay otros que dura 5 años. Eso depende del acuerdo comercial entre países. Y después está la visa O, que la mayoría de los países pueden obtener a ella, que es un reconocimiento nacional en algún rubro. Si tú fuiste, no sé, si tuviste premios en ciencia, por ejemplo, o en arte, o en los negocios, si cumplen los criterios mínimos, podrías optar a esta visa, la cual es renovable cada 3 años. Y aquí ya está la residencia permanente. Si uno no quiere pasar por el proceso de visa, hay dos, en realidad hay más, pero estas son las más importantes.
se puede optar a la visa EB-5, que ahí ya requiere una inversión en $1 millón, creación mínima de 10 empleos, y siempre son programas que el gobierno determina como que cumplen las características para darte la visa. No es que yo quiera invertir en lo que yo elija, no, yo me tengo que adaptar a los programas de gobierno, ya sean hospitales, colegios, quizás comprar departamentos en una zona donde ellos quieran levantar, etcétera. Todo eso, hay un website donde uno puede ver los proyectos que puede obtener. Y está el EB-23, que son ofertas de trabajo permanente, patrocinado o interés nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa que te auspicia, digamos, esta visa, dice, yo no puedo encontrar una persona con este nivel profesional en Estados Unidos, así que yo necesito que él se venga. Y esa persona puede optar a una residencia inmediata. O una persona que tiene un background profesional de alto nivel, puede decir, mira, yo tengo todo este background profesional y yo ofrezco a los Estados Unidos mis conocimientos para poder desarrollar un negocio. Todo eso también es posible, pero hay que cumplir ciertos criterios. Todos los criterios de esto están absolutamente escritos y se pueden analizar. De manera general, Mont Group en Estados Unidos, ¿quiénes somos? Mont Group nació hace 47 años en Chile como una consultora legal, y con los años, producto de la expansión que ha tenido, hoy día hay 14 oficinas en distintos países, toda Latinoamérica menos Venezuela, Canadá, Estados Unidos. Debido a esa expansión se convirtió en una consultora corporativa donde todos nuestros clientes los asesoramos en distintos temas, en todo lo que yo les he hablado, lo que les habló Omar, prestamos asesoría en todos estos temas en las distintas oficinas que tenemos. Nuestros servicios son básicamente esto: primero la asesoría corporativa y tributaria, analizar el diagnóstico, las opciones que ustedes tienen considerando la estructura que tienen en cada uno de los países donde operan. Constituimos sociedades, la obtención del número tributario, apertura de cuentas corrientes. Tenemos un servicio que llamamos Hosting o Corporate Services, que es un servicio global de un valor mensual, que en el fondo tienes la dirección, tienes la representación tributaria, el espacio físico de nuestras oficinas, llevamos el bookkeeping, que es el control contable de los movimientos, la categorización de cada movimiento contable, para que al final de año, cuando tú le entregues la información al contador, todo esté en orden. Y lo más importante, que tenemos incluye una asesoría general permanente durante la operación del negocio. Eso quiere decir que si ustedes van necesitando licencias o permisos, vamos teniendo reuniones periódicas donde el cliente nos comenta qué es lo que está haciendo, nosotros le levantamos alerta, ten cuidado, esto necesita una licencia, o necesitas irte a otro estado, incorporar otra compañía. Eso incorpora este servicio que es mensual. Después son los otros servicios que son de acuerdo a las transacciones y los intereses del cliente. Está el servicio de back office, que en el fondo los liberamos del tema administrativo y nos hacemos cargo de nosotros para que ustedes puedan dedicarse al tema comercial. Tenemos servicio de payroll, que es contratación de personal, abrimos las cuentas federales, nos encargamos que los impuestos de leyes sociales estén pagados oportunamente. Tenemos asesoría en temas de visado y estadía permanente, trabajamos con abogados locales que se dedican solamente a temas migratorios, pero nosotros actuamos como la mano derecha de ustedes en términos de este proceso, porque en el fondo no es un proceso fácil, surgen muchas preguntas que muchas veces los abogados no están dispuestos a contestar en el tiempo que uno quisiera. Y tenemos también muchas asesorías relacionadas en propiedad intelectual, tributarios, contratos, licencias, etc. Por último, decirles cuál es nuestro principal valor agregado: ser un apoyo paraguas. ¿A qué me refiero con esto? Que en el fondo este mercado es muy funcional. Acá existe un abogado migratorio, un abogado de propiedad intelectual, el contador solo te hace la declaración. Entonces, cada cosa que uno tiene que hacer, cada función que uno tiene que ejercer como compañía, requiere un profesional distinto, y ningún profesional te va a responder lo que hace el otro profesional. Eso sucede mucho acá y los clientes llegan y dicen, Dios mío, mucha información, resolví una duda, pero me quedaron 100 dudas dando vuelta. Bueno, nosotros lo que buscamos con nuestro servicio es precisamente ser ese paraguas donde podamos darle una asesoría en todas las temáticas que tengan relación con operar un negocio en Estados Unidos, que eso es muy difícil de encontrar acá.
Y por supuesto nos ajuntamos a las necesidades financieras de nuestros clientes. Nos pasa mucho que los costos en Estados Unidos son muy elevados para que los clientes saben o conocen en Latinoamérica. Entonces, si nosotros les entregamos una propuesta y quizá esa propuesta no se ajusta a lo que ustedes quieren hoy día invertir, conversamos, profundizamos un poco y nos tratamos de adaptar a lo que ustedes necesitan para poder empezar a operar en Estados Unidos. ¿Qué nos permite lograr esto? El equipo profesional que tenemos tiene alta experiencia en el mercado, tenemos una muy buena red de contacto, trabajamos como profesionales especializados, conocemos muy bien las entidades federales y estatales y tratamos de toda esa información ponerla en funcionamiento cuando escuchamos los negocios que cada uno de nuestros clientes están operando. Y por supuesto, suena no importante, pero es muy importante conocer la cultura local de la forma de hacer negocios acá. Muchas veces el no saber relacionarse con un cliente en los términos que localmente se conocen como válidos puede echar a perder un negocio y ese es lo que nosotros estamos ahí para apoyarlo y poder darles todas esas claves que ustedes necesitan. Y finalmente, les dejo aquí todas las direcciones y la información de nuestras oficinas. Estamos en Chile, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, México, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, por supuesto, Paraguay, Canadá, Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Muy buena tu presentación, súper completa. Y bueno, continuamos entonces con Mario Valenzuela. Él es el encargado de expansión de Datasur en Estados Unidos, quien nos contará sobre cómo estudiar el mercado para una eficiente estrategia de venta. ¿Cierto, Mario? Adelante nomás con la presentación. Muchas gracias, Diego, por la introducción. También muchas gracias a Omar y Fernanda por la excelente presentación que han hecho el día de hoy. De forma inicial, quiero empezar, ¿verdad?, explicando un poco de qué somos nosotros, qué es Datasur. Nuestra empresa básicamente se dedica a ofrecer a las personas una experiencia digital de servicio, tanto de información como de conocimientos, para que todos los tomadores de decisiones de cada una de las empresas y sus equipos de trabajo puedan tomar decisiones estratégicas que sean relevantes y basadas en la realidad de cada uno de los mercados de los que nosotros ofrecemos información y manejamos, ¿verdad?, todos los días. Nuestra propuesta está realmente especializada y diseñada para los sectores exportadores, importadores y también para los facilitadores del comercio exterior. Acá nosotros nos consideramos como una experiencia más que todo porque abarcamos 5 puntos muy importantes, siendo el número 1 la parte de la información, ¿verdad? A través de nuestro portal de búsquedas para importaciones y exportaciones. Esto lo manejamos meramente de forma online y también de forma offline. También en la parte de conocimientos, organizando este tipo de eventos, ¿verdad? Mensualmente, como webinars y cursos que son gratuitos para nuestros clientes. También en la parte de capacitaciones, como en la parte de eventos y cursos especializados en materias de interés y ya un poco más focalizados, ¿verdad? También en la parte de comunicación, que es una comunicación constante y directa con todos los usuarios de nuestra herramienta. Y finalmente, por la contextualización que intentamos dar a través de redes sociales y de nuestro portal de noticias sobre hechos de comercio exterior, analítica de datos y materias, ¿verdad?, de interés. Posteriormente, cuando vamos a hablar, ¿verdad?, de una expansión hacia un país, uno de los puntos más importantes es realmente entender cómo se comporta, ¿verdad?, el producto de nuestro interés o cómo se comporta el mercado de nuestro interés en ese país en específico. Y es acá donde nosotros ofrecemos la solución del D-Comex, que es un portal web, un motor de búsqueda donde ustedes pueden ingresar a conocer el detalle de todo lo que se importa y exporta en más de 50 países en todo el mundo, permitiendo, ¿verdad?, realizar análisis desde generales hasta análisis mucho más específicos a través de búsquedas en el portal que pueden ser por posición arancelaria, por el nombre de un producto, por el nombre de una empresa, filtrando también por aduanas de ingreso o de salida, por las vías de transporte, el país de procedencia y destino y muchos más filtros de información que permiten llegar a información detallada y veraz, ¿verdad?, de cada uno de los mercados. También, ¿verdad?, es importante porque The E-Commerce como tal le permite a las empresas conocer el estado del mercado y la posición en la industria que estas ocupan, también identificar nuevas oportunidades de negocio en cada uno de los países que sea de interés, también a monitorear los movimientos de la competencia, ya sea en el mercado local o tal vez en mercados internacionales que quieran expandir, ¿verdad? También analizar como tal el mercado nacional e internacional, conocer quién o a quiénes le vende, ¿verdad?, tu proveedor y a qué precios les está vendiendo, y también a identificar nuevos clientes o posibles proveedores nuevos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ahora bien, en cuanto al tema de las bases de datos, nosotros manejamos 2 tipos de bases de datos, las bases de datos de aduanas y las bases de datos de manifiestos de carga. En la parte de aduanas, son básicamente bases de datos que detallan los movimientos de comercio exterior
Esto basado siempre en las declaraciones aduaneras, tanto para importación y para exportación de cada uno de los países que manejamos. Esta base de datos es muy recomendable para importadores y exportadores, así como también empresas dentro del área de comercio exterior o logística que estén interesados en ver reportes que detallan el nombre de las empresas, los precios en cuanto a FOB o CIF, las cantidades comerciales, el código arancelario de los productos y mucha más información que las aduanas ofrecen, ¿verdad? A la hora de detallar lo que es una importación y una exportación. Después, la parte de los manifiestos de carga es básicamente un reflejo de los documentos de transporte emitidos para la importación y para la exportación. Eso es más que todo recomendable también para empresas de logística y de transporte, así como también importadores y exportadores en general, que quieran encontrar en estos reportes todo el detalle de los nombres de empresas o cantidades comerciales, los tamaños de contenedor y mucha más información que va más enfocada a la carga, ¿verdad? A través de este manifiesto que ofrece este tipo de datos. Luego, aquí tendríamos cómo sería un paso a paso, ¿verdad? ¿Cómo obtenemos toda esta información? El paso número 1 sería ingresando, ¿verdad?, a nuestro portal. En este caso, podemos ingresar al país que sea de interés, digamos, por ejemplo, en Perú. El paso número 1 sería elegir, ¿verdad?, en la parte del periodo, el tipo de operación que queremos analizar, si sean las exportaciones o las importaciones, elegir el año que queremos identificar específicamente y el periodo de tiempo que queremos ver en ese año. En este caso fue un ejemplo rápido de las exportaciones en 2023, desde enero hasta abril. Luego el paso número 2 vendría siendo elegir en la parte de criterios y filtros cómo queremos buscar, qué es lo que queremos encontrar. Aquí sería para elegir una búsqueda por el nombre de un producto, por ejemplo, por un código arancelario, el nombre de una empresa exportadora y demás. Y podemos filtrar por un país destino para analizar la relación comercial bilateral que tiene nuestro país casa, por ejemplo, contra el país al que queremos llegar. En este caso sería una búsqueda de las exportaciones en Perú de textiles, son 3 ejemplos de textiles, hacia Estados Unidos. Y el último paso vendría siendo el paso 3, que sería simplemente dar clic en buscar y poder descargar nuestra información directamente en formato Excel para el análisis debido y, ¿verdad?, y entender un poco más el contexto de este mercado para estos productos en específico. Luego, cuando ya tenemos el reporte, acá tenemos los campos estándar, por así decir, que más se manejan en cada uno de los reportes para cada uno de los países. Estos campos, si bien es cierto, son estándar, pero cada uno de los países ofrece mucha más información para cada una de las bases de datos. En general se manejan las cantidades comerciales, el precio en FOB o CIF, el nombre de los importadores y exportadores, el ID de los exportadores y importadores. En dependencia del país también se ofrece lo que es el nombre de los proveedores o compradores en el extranjero, lo que es el país de origen o destino, las posiciones arancelarias, rankings y gráficas para analizar la información de una forma un poco más estadística, y ya después se ofrecen también otros campos que varían en cuanto a la aduana, que puede ser, por ejemplo, para mayor detalle en cuanto al producto, por así decirlo, o las descripciones de la mercancía, las vías de transporte, las fechas también de importación y exportación y mucho más detalle que ofrece cada una de las aduanas. Luego, también tenemos la explicación para los manifiestos de carga, en este caso para Estados Unidos, por ejemplo. Podemos ver los reportes de manifiesto para identificar a posibles embarcadores o consignatarios, identificar los países de origen y destino de las mercancías, identificar las navieras, agentes portuarios o agentes embarcadores también en la importación y exportación, el número de containers también, el puerto de ingreso o de salida, el tipo de contenedor y más detalles, ¿verdad?, a nivel de la carga que se pueden obtener a través de este reporte, ¿verdad?, de manifiesto como tal. Luego, tendríamos acá básicamente un pequeño ejemplo que quisimos preparar nosotros para ustedes, donde queremos explicar lo que es la relación comercial bilateral, primero en cuanto a las exportaciones que van de Chile hacia Estados Unidos. Acá, primero tenemos un top 10 de los productos exportados ordenados en cuanto al FOB, y aquí tenemos el porcentaje también que representa cada uno de los productos en cuanto al FOB total general que se exportó, que aparece aquí el monto abajo, representado en la pantalla. Y aquí a la derecha tenemos lo que es la tendencia de exportación de Chile hacia Estados Unidos para cada uno de los meses, el primer trimestre, ¿verdad?, de este 2023. De la misma manera, quisimos realizar un pequeño resumen también de lo que son las importaciones, en este caso igual, de Chile desde Estados Unidos. Y aquí tendríamos igual el top 10 de productos importados ordenados en cuanto al FOB, con su respectivo porcentaje que representa cada producto del total general que se importó. Y acá tenemos la tendencia de importación general con el total general importado por trimestre en cuanto al FOB.
Eso es como una breve explicación más o menos de cómo se ha comportado el mercado. Esto lo pueden ir haciendo para cada uno de los países que manejamos en la herramienta para ir entendiendo qué productos son los mayores de interés o de qué países se está realizando más exportaciones o incluso ingresando a la base de datos de Estados Unidos y ver, por ejemplo, cómo se comporta ahí también el mercado local. Eso es un poquito de la explicación que queríamos realizar para ustedes y este es el final de mi presentación. Muchas gracias. Perfecto, Mario, muchas gracias por tu presentación. Bueno, con esto damos por finalizado. Ahora nos encontramos, sí, en una tanda de preguntas. Estamos en el espacio para que puedan realizar cualquier duda, consulta respecto a esta excelente presentación. A Fernanda, a Omar o a Mario. Bueno, yo ya estuve respondiendo algunas respecto al compartir la presentación. Mira, se va a compartir justamente en el canal de YouTube de datasur.com. Además, me imagino que Mont Group también lo va a poder difundir dentro de sus canales digitales. También la presentación en sí, la de Omar, también la estamos compartiendo en el chat por si alguien la necesita. Justamente aquí surge una pregunta de Gustavo Beltrán. Esta es una pregunta que va dirigida para Mario. Señala, ¿por qué ni en Estados Unidos ni en Canadá dan detalle de las importaciones? Claro, para el caso de Estados Unidos como tal, sí se maneja detalle de información. Esto lo ofrecemos, como les comentaba, a través de lo que es básicamente el manifiesto de carga de Estados Unidos, pero el hecho de que una aduana o no ofrezca o no información depende mucho de la legislación del país en cuanto al manejo de información y también a qué tan abierto es un país para ofrecer este tipo de detalles de las exportaciones e importaciones del país. Normalmente hay diferentes motivos por los cuales un país no quiere compartirlo. Puede ser para proteger, por ejemplo, las operaciones de importadores o exportadores. Varía mucho, pero en esencia, pues esa sería la respuesta. Perfecto, Mario. También está surgiendo otra consulta. Se las digo enseguida. Esta es una consulta que creo que va dirigida para Omar. La hace Patricio Martín. Señala él, actualmente, ¿cuál es el tratamiento tributario de criptomonedas en general en Estados Unidos? Las criptomonedas no tienen un tratamiento tributario especial. Si usted invierte una cantidad y luego tiene una ganancia al venderla, se paga impuesto. No, las ganancias estas nominales que se producen por el alza o variación de mercado no son tributables, pero sí al momento de que la persona se desprenda de alguna manera de ese activo que se llama criptomoneda, que compró un valor. Si se desprende de ese activo a un valor superior, hay una diferencia que es una ganancia de capital que afecta a impuestos. Perfecto, muy completa la respuesta, Omar. Cualquier duda, consulta respecto a esta temática en particular, la pueden hacer, no hay ningún problema. Diego, señalar que si cualquiera de los asistentes quisiera tener una reunión con nuestros profesionales para poder profundizar un poco alguna de las temáticas, siempre como beneficio a los asistentes a los seminarios que nosotros damos, está esa posibilidad. En la presentación está mi email, me escriben y yo ayudo con esa coordinación. Sí, así es, Fernanda. De hecho, puedes mencionarlo también o escribirlo en el chat, tu correo, el correo electrónico también de Omar, para cualquier contacto, en el fondo asesoría personalizada de parte de Fernando, Omar, se encuentran también disponibles. Ahí está, sí, ahí está Omar, es omorales@montcia.cl. La mía se ve. ¿La escribiste por el chat, Fernanda, cierto? ¿No? La veo, qué raro. No, es... Ah, lo escribí en las preguntas. Perdón. Ah, sí, puede ser. Sí. Ahora estoy en el chat. Perfecto. Ahí sí. Es fmondaca@montgroup.usa.com. USA.com. De todas maneras, yo lo voy a compartir nuevamente. fmondaca@montgroup.usa.com. Sí, porque al que mandaste le falta la F. Exacto. Ahí está, sí.
Súper. Miren, están surgiendo nuevas preguntas. Hay una de Daniel Brizuela. Él consulta a qué se refieren los detalles de aduana detallada y estadística. Vi que en algunos países están diferenciados. Esa es una pregunta para Mario Valenzuela. Sí, Daniel, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, la aduana detallada vienen siendo reportes como los que acabo de presentar ahorita anteriormente. Son reportes que te incluyen detalle bastante extenso, ¿verdad? En cuanto al nombre de las empresas, los valores monetarios, cantidades comerciales, todo el detalle completo de importación y exportación. La aduana estadística es información un poco más macro. Son países que ofrecen información, como bien el nombre lo indica, estadística, ¿verdad? Y los campos ahí principales vienen siendo los códigos arancelarios con descripciones de producto, un valor monetario, una cantidad comercial, y vendrían viendo también lo que es el país de procedencia y destino. Es información que te permite de cierta forma darte cuenta, un contexto de cómo se comportan los productos en el mercado, más no muestra el nombre de las empresas importadoras y exportadoras. Esa es la real diferencia entre una base de datos y otra, que una muestra el nombre y la otra no. Excelente. Aquí también hay una pregunta para Omar, que la realiza Noel Tapia. Dice, ¿qué pasa con las pérdidas? ¿Es posible netear ganancias con pérdidas en un periodo para el cálculo de ese impuesto? Sí, claro. No, es normal, o sea, se tributa sobre la utilidad, no sobre el ingreso. Ya, Por perfecto. supuesto, bueno, Fernanda lo comentaba, cuando se dice qué se puede gastar, básicamente aplica en la regla chilena, gasto necesario para producir la renta. ¿Es necesario para producir la renta almorzar todos los días con un gerente? A lo mejor sí, entonces se puede justificar, pero normalmente no. Entonces, un almuerzo de vez en cuando se puede deducir, pero no hay que, digamos, ser cuidadoso en eso de lo que se está pasando por la empresa y lo que no se pasa por la empresa. Perfecto, mira, ahí está complementando un poco la pregunta, Noel Tapia. Se refiere a la inversión financiera como criptomoneda. Bueno, tienes un gasto al inicio cuando compraste y luego cuando vendes tienes un valor diferente. Ese valor es más o es menos que la inversión inicial. Si es más, hay ganancia. Tú, bueno, estás pensando a lo mejor solo criptomoneda o como un portfolio, porque ahí es distinto. O puede ser distinto, digamos, pero en principio, si tú tienes un portfolio de inversiones dentro de los cuales están las criptomonedas, todos los gastos relacionados con tu cartera de inversión se deducen de las ganancias que se obtienen de la cartera de inversiones. Entonces, sí se van a poder deducir en principio los gastos. Perfecto. Y bueno, aquí hay una última pregunta, la realiza Gustavo Beltrán. Esta es para Mario. Si existe en Datasur limitaciones en las búsquedas. No, la cantidad de búsquedas en la herramienta es ilimitada, ¿verdad? La cantidad de búsquedas y descargas es ilimitada. Lo que sí puede haber una limitación es cuanto al número de registros, que ya por temas de manejo de información, la plataforma permite una descarga máxima de hasta 200,000 registros por búsqueda. Una vez que ya llegan a ese límite, lo que recomendamos tal vez es ponerle algún tipo de filtro, achicar un poquito el rango de búsqueda para que puedan ir bajando de esa manera la información. Pero sí, en general no hay límites en cuanto a cantidad de descargas, sino en cuanto al número de rangos. Súper, súper. Y bueno, aquí ya vamos con la última pregunta. Esta es para Fernanda. En el caso de tener la visa E2, el tema de los impuestos, ¿bajo qué concepto se aplicaría el tema tributario? ¿Sería como residente? Lo que pasa es que la residencia tributaria es distinta a la residencia migratoria. La residencia tributaria, Omar me puede confirmar, 180 días al año. Si yo voy y vuelvo y en ese ida y vuelta paso más de 180 días en Estados Unidos, aunque sea una visa turista, yo soy residente tributario y ya me aplican las regulaciones para residente fiscal. No tiene nada que ver lo migratorio con lo fiscal. Sí, y no es solamente el último año, sino que te suman días de los años anteriores. Entonces, por haber estado viajando mucho a Estados Unidos, uno sin darse cuenta se puede convertir en residente tributario en Estados Unidos, aunque no tenga ni visa de trabajo, y terminar pagando impuestos en Estados Unidos por presencia sustancial, se llama. Perfecto, Omar, Fernanda. Bueno, yo creo que ya estamos ya con el término del webinar. Agradecerles a todos por la participación, muy activa por lo demás. Muchas gracias a la audiencia de Datasur, Sí, también a la audiencia de Mont Group
por haber participado de este evento, también a los exponentes, en este caso Fernanda, Omar, Mario, por su excelente ponencia. Bueno, ya hemos compartido, sí, el correo, lo podemos mencionar nuevamente. Fernanda es fmondaca@montgroup.usa.com, si es que no me equivoco, ¿cierto? Y Sí, el de correcto. Omar, a ver si lo podemos... O morales@montsia.cl. Súper, y el de Mario es mvalenzuela@datasur.com. Muchas gracias a todos, Saúl, Ana María, Gracias. que Que tengan tengan un un buen día. excelente Muchas día y gracias. estamos Hasta luego. bueno, en Placer. contacto para una próxima oportunidad. Gracias, Fernando. Chao, gracias a todos. Que estén Bye. bien. Chao, chao. DataSur es una experiencia digital de servicio de información y conocimientos para que el decisor de cada empresa y su equipo de trabajo puedan tomar decisiones estratégicas y relevantes para su exitosa estrategia comercial a nivel internacional basada en la realidad de los mercados. Nuestra propuesta en DataSur está especialmente diseñada para 3 grandes sectores: exportadores, importadores y facilitadores del comercio exterior en América. Para cada uno de estos grandes sectores tenemos preparada una propuesta de valor diferenciada y de acuerdo con sus necesidades. La toma de decisiones basada en el análisis de datos requiere que estos provengan de fuentes confiables y sin sesgos. Con más de 20 años de experiencia, DataSur cuenta con alrededor de 3.000 clientes y más de 10.000 usuarios activos. En DataSur buscamos entregar una verdadera experiencia a las empresas que los impulse a generar más negocios y que accedan a nuevas oportunidades comerciales, entendiendo el entorno internacional en el que se desarrollan. En ese sentido, además de los datos de importaciones y exportaciones, brindamos contexto y conocimiento a través de capacitaciones, charlas y clases magistrales en diferentes ámbitos relevantes en comercio exterior, como también conocimientos relacionados a inteligencia competitiva. Actualmente cuenta con información detallada de múltiples países de América y el mundo, junto con representaciones en América, Europa y en su casa matriz en Chile, además de una cobertura de información de importaciones y exportaciones para más de 50 países. Siente la seguridad de trabajar con nosotros y encontrar un aliado comercial. Contamos con una red de convenios y alianzas con más de 50 cámaras y asociaciones en América Latina, con las que trabajamos continuamente en potenciar la acción de nuestros clientes, difundiendo beneficios y siendo un puente de conexión en cada una de estas instancias. Te invitamos a ser parte de la experiencia DataSur. Síguenos en nuestras redes sociales.